Una secretaria trabajadora lucha por mantenerse a flote, afrontando las dificultades con una silenciosa resiliencia. Alexander Sterling, su jefe, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor con dinero y poder, cree que puede comprarla, su sumisión, incluso una esposa solo de nombre. La necesita para uno de sus planes y no acepta un no por respuesta. Pero, ¿es esta una salida a la desesperación o el comienzo de una pesadilla de jaula de oro? ¿Puede una mujer aferrarse a su dignidad cuando se ve obligada a un matrimonio falso por un hombre que la ve como nada más que una mercancía? ¿Y qué sucede cuando el despiadado plan del multimillonario fracasa de forma espectacular? Prepárate para ver cómo Alexander Sterling, el hombre que creía poder controlarlo todo, comienza a desmoronarse, consumido por un fuego en el que nunca creyó. Amor. Amor por la misma mujer a la que una vez trató como un peón. ¿Puede la coerción conducir a algo real o terminará en tragedia? Sumérgete en este tormentoso viaje de corazones en conflicto y verdades ocultas. El aire en la sala de conferencias del piso 50 de Sterling Enterprises era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alexander Sterling, sentado a la cabecera de la reluciente mesa de madera, terminó su presentación con un gesto decidido. Su voz, profunda, fría y completamente desprovista de emoción, resonó en el tenso silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él, no con admiración, sino con inquietud. A sus 42 años, Alexander había construido un imperio financiero con una estrategia implacable y una precisión meticulosa. Encarnaba el poder y la riqueza desorbitada, pero también un gélido aislamiento. Si sonreía, era solo un gesto cortés, una muestra de etiqueta, y nada más. Su vida se medía al minuto, dictada por acuerdos, salas de juntas y vuelos transcontinentales. No había lugar para la dulzura, y mucho menos para algo tan frívolo como el amor. Mientras los ejecutivos salían uno a uno, con los rostros tensos, Alexander permaneció inmóvil, con sus ojos gris acero fijos en la imponente vista de Manhattan que se extendía más allá de los ventanales. El sol de la tarde intentaba penetrar la habitación pulcra y desapacible, pero incluso la luz parecía atenuada por el frío que irradiaba. Su teléfono privado vibró. Era el abogado de la familia. La conversación fue breve, pero suficiente para que se le dibujara un leve surco en el ceño. La cláusula del testamento de su difunto abuelo, el hombre que había sentado las bases de Sterling Enterprises, estaba a punto de vencer. Para obtener el control total de la enorme herencia y la junta directiva, Alexander tenía que sentar cabeza. Un eufemismo cortés para casarse antes de cumplir 43 años, para entonces en menos de 2 meses. Una condición arcaica e irritante, pero que no podía ignorarse. Pulsó el intercomunicador. Señorita Vance, venga a mi oficina. Eleanor L. Vance entró en la sala de poder con su habitual elegancia profesional. A sus 29 años, había sido asistente ejecutiva de Alexander durante 3 años. Era aguda, eficiente y, lo más importante, mantenía las distancias. Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido, su atuendo era elegante pero sobrio. Su rostro apenas maquillado, pero cálido e inteligente, enmarcado por suaves ojos marrones. Alexander rara vez la reconocía más allá de su papel como un engranaje impecable en la máquina esterlina. El señor Sterling. Ella se mantuvo a una distancia respetuosa de su escritorio. Alexander no levantó la vista de los documentos que tenía delante. Señorita Vance, tengo una nueva oferta de trabajo para usted, dijo en su tono plano habitual. Además de su puesto actual. Ella parpadeó, sorprendida. Sí, señor. Ahora él levantó la vista, su gélida mirada gris se fijó en la de ella. Necesito una esposa temporalmente por 1 año. Recibirá una compensación de 5 millones de pesos por adelantado, la mitad al firmar el resto cuando finalice el contrato. Todos los gastos, ropa, viajes, manutención estarán cubiertos, y pagaré todo el tratamiento médico de su madre ahora y en el futuro hasta que se recupere por completo. Ella se congeló.
Le zumbaron los oídos. Estaba segura de haber oído mal. 5 millones de pesos, las facturas del hospital de su madre a cambio de fingir ser la esposa de este hombre frígido. Señor, no entiendo. Es sencillo, interrumpió Alexander, con la voz teñida de impaciencia. Necesito una esposa formal para asistir a ciertos eventos por motivos personales y de negocios. Usted es la candidata ideal. Conoce mi horario. Es discreta. Y lo más importante, hizo una pausa. Su mirada la recorrió con frialdad calculadora. Necesita el dinero. La última frase fue como una bofetada. La humillación invadió el pecho de ella. Se sonrojó, apretó los puños. Señor Sterling, puede que necesite dinero, pero mi dignidad no está en venta. Su voz temblaba de furia y dolor. No puede simplemente. No tiene derecho a explotar las dificultades de alguien con una oferta indecente. Lo declino. Alexander arqueó una ceja, un inusual destello de sorpresa, pero se desvaneció enseguida. Se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Señora Vance, el orgullo no paga las facturas del hospital de su madre. No mantiene a su hermano en la escuela. Sea realista. Esto es un acuerdo comercial. Prestas un servicio. Te compenso. Sin emociones involucradas. Solo un contrato con una fecha de finalización clara. Deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Este es el acuerdo. Mi abogado lo preparó. Siéntete libre de que el tuyo lo revise. Necesito tu respuesta para mañana por la mañana. Ella miró la carpeta como si fuera venenosa. La náusea le revolvió el estómago. Este hombre no solo era frío. Era despiadado, usando su dolor como palanca. Se giró, aferrándose al último jirón de su autoestima. Dije que no. En ese caso, la voz de Alexander resonó detrás de ella, tranquila e implacable. Sterling Enterprises podría necesitar un nuevo asistente ejecutivo, alguien cuyos problemas personales no interfieran con su concentración. La amenaza tácita la detuvo en seco. Perder este trabajo ahora significaba que el tratamiento de su madre se detendría. Su hermano tendría que dejar la escuela. El peso de la supervivencia de su familia la aplastó. Se quedó paralizada, acorralada en esa oficina elegante y sofocante. Esa noche, en su modesto apartamento de reina, ella observó a su madre dormir a ratos tras otro episodio de dolor. Las facturas médicas se amontonaban sobre la mesa. Una llamada del hospital ese mismo día sobre el coste de una futura cirugía casi la destrozó. Leyó una y otra vez el contrato que Alexander le había dado. Era inquietantemente minucioso. Términos financieros, apariciones públicas, estricta confidencialidad y una cláusula que más le importaba. Nada de intimidad y absoluta privacidad para ambas partes. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de ella. Odiaba a Alexander Sterling, su arrogancia, su frialdad. Pero no podía dejar que el orgullo se antepusiera a su familia. Se sentía como vender un pedazo de su alma. A la mañana siguiente, con ojeras y el corazón oprimido por el miedo, ella entró en la oficina de Alexander. Dejó el contrato firmado sobre su escritorio, con voz firme pero baja. Acepto, señor Sterling, pero con una condición. Cumpla su promesa de privacidad y rescinda el acuerdo según lo previsto. Para mí, esto es solo un trabajo. Alexander echó un vistazo a su firma y luego la miró a los ojos. Por un breve instante, ella creyó ver un destello en su mirada, pero se desvaneció. Él simplemente asintió. Por supuesto, señorita Vance, bienvenida a su nuevo puesto. Prepárese. La boda es este fin de semana. Sin felicitaciones, sin cariño, solo la fría firmeza de un trato cerrado. Ella sintió una opresión en el pecho. Su vida se adentraba en una tormenta en la que se adentraba voluntariamente por obligación. No tenía ni idea de que el hombre que la obligó a este falso matrimonio un día se perdería por completo por la misma mujer a la que intentaba poseer. La boda fue tan fría y rápida como el contrato que la unía.
Sin una gran iglesia, sin amigos ni familia, solo Alexander, ella, 2 abogados y un juez en el lujoso ático en lo alto de sus rascacielos. Ella llevaba un sencillo vestido blanco elegido por su estilista. Se sentía perdida y vacía en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, un día que parecía completamente falso. Cuando Alexander le puso el anillo de diamantes en el dedo, su mano estaba fría e inquebrantable. La miró no como a una novia, sino como a un socio cerrando un trato. En ese momento, ella solo sintió amargura y vergüenza. Mudarse al ático con vistas a Central Park fue una experiencia abrumadora. Cada detalle denotaba lujo, desde los interiores diseñados a medida y las obras de arte invaluables en las paredes hasta un equipo completo de mayordomos, chefs y personal de limpieza listos para servir a cualquier hora. Pero para ella, el lugar parecía más un frío museo que un hogar. Le asignaron su propia ala privada de lujosas habitaciones, lo que garantizaba total privacidad, como se estipulaba en el contrato. Alexander lo respetaba, quizás demasiado. Rara vez se veían en casa, salvo cuando tenían que preparar eventos a los que debían asistir juntos. Él seguía trabajando como un loco, siempre ocupado. La mayoría de las cenas las hacía solo o con socios. Sus primeros pequeños enfrentamientos empezaron a insinuar diferencias más profundas entre ellos. Ella, acostumbrada a cuidar de sí misma y de su familia, a veces cocinaba una comida sencilla cuando el chef no estaba. El cálido aroma a comida que inundaba la elegante y moderna cocina le resultaba extrañamente extraño. Una noche, Alexander llegó a casa tarde y cansado, y encontró a ella comiendo tranquilamente un plato de espaguetis caseros en la cocina. Se detuvo, visiblemente sorprendido. «No tiene que hacer eso, señorita Vance. Tenemos chef», dijo con voz fría y distante. «Solo quería cocinar algo yo mismo, señor». «Viejas costumbres», respondió ella en voz baja, sin mirarlo. No dijo nada más, pero se quedó allí un momento más de lo habitual, con la mirada fija en el sencillo plato de pasta y la figura tranquila bañada por la cálida luz de la cocina. Algo en la escena despertó un extraño vacío en su interior, algo que no pudo identificar, y rápidamente lo apartó. Empezó a fijarse más en ella, no como un jefe que observa a un empleado, sino como un hombre que observa a una mujer. Vio la silenciosa resiliencia tras su actitud amable, la forma en que se adaptó a su nueva vida sin quejarse, la dignidad que mantenía incluso interpretando el papel de esposa que nunca pidió ser. Notó cómo sonreía al personal, cómo los llamaba por su nombre, cómo les preguntaba por sus familias, pequeños gestos que él, el dueño de la casa, jamás se había molestado en hacer. Su calidez natural contrastaba marcadamente con su mundo frío y calculador, y eso lo inquietaba. Le molestaba que su presencia ya no fuera solo una solución a su problema. Le molestaba que mantuviera la distancia con tanta precisión, tal como dictaba el contrato, pero que, sin embargo, de alguna manera lo hiciera sentir irracionalmente confinado. El debut oficial de ella como la señora Sterling tuvo lugar en una gala benéfica de alto perfil entre la élite neoyorquina. Vestida con un exquisito vestido y joyas de diamantes proporcionadas por Alexander, se sentía como un maniquí en exhibición. Tenía las manos frías por los nervios. Alexander estaba de pie a su lado, alto e imponente, inclinándose ocasionalmente para susurrarle nombres, títulos, o qué debía decir y cuándo sonreír, dirigiendo su actuación como un director de escena. Entonces conocieron a Victoria Sterling, la madre de Alexander, una mujer elegante de cabello plateado y ojos perfectos, brillantes y penetrantes, con una sonrisa sociable impregnada de una fría crítica. La miró de pies a cabeza sin el menor intento de ocultar su desdén por su inapropiada nuera. «Oh, Eleanor, ¿verdad?». La voz de Victoria era empalagosa. «Alexander rara vez te menciona. Debe ser muy especial para que se apresure a casarse así». Su énfasis en «muy especial» resumaba sarcasmo. Durante toda la noche, Victoria le lanzó indirectas a ella, haciéndole preguntas capciosas sobre su pasado y educación,
áreas en las que sabía que ella no podía compararse con sus compañeras de clase alta. Ella intentó mantener la compostura, respondiendo con toda la gracia que pudo, pero se sentía cada vez más pequeña bajo el escrutinio de su suegra y los invitados. De repente, Alexander, normalmente tan indiferente a las emociones, le puso una mano en la cintura, un gesto íntimo y protector. «Madre», dijo en voz baja y firme, «Lie es mi esposa y forma parte de esta familia. Creo que deberíamos hacerla sentir bienvenida». Victoria se quedó paralizada, con los ojos encendidos de furia contenida, pero no dijo nada más. Ella estaba igual de sorprendida. Sabía que quizás solo estuviera defendiendo su imagen o su inversión, pero el gesto le produjo una leve sensación de calidez. Miró a Alexander, captando una inusual mirada de genuina irritación al ver alejarse a su madre. Su reticente vida compartida continuó y comenzaron a surgir momentos inesperados. Una vez, ella se resfrió mucho. Se quedó en su suite, intentando no molestar a nadie, pero el ama de llaves avisó a Alexander. Llamó a su puerta, algo que nunca había hecho. Cuando ella la abrió, ruborizada por la fiebre, él pareció inesperadamente inseguro. Habló poco, solo ordenó al personal que llamara a su médico privado para asegurarse de que estuviera bien atendida, solicitando información periódica sobre su estado. Aunque todavía con autoridad, sus acciones transmitían una extraña preocupación que no pasó desapercibida. Un fin de semana nevado, una sorpresa. Una ventisca paralizó la ciudad, dejándolos atrapados en el ático. Sin reuniones ni horarios, el vasto espacio se sentía opresivamente silencioso. Ella estaba leyendo en la biblioteca cuando Alexander entró buscando un archivo. Obligados a compartir el espacio, el silencio entre ellos se volvió incómodo hasta que ella, impulsivamente, preguntó por un cuadro de paisaje en la pared. La conversación comenzó forzada, pero pronto fluyó con más naturalidad. Ella habló de su sueño de infancia de ser artista, del pequeño y tranquilo pueblo donde creció, de su amor por su madre y su hermano menor. Alexander escuchó. Escuchó de verdad por una vez. Sin interrupciones, sin juicios. Vio otra faceta de ella. No solo la asistente eficiente o la esposa de un contratista, sino una mujer de serena profundidad, sueños dulces y un corazón cálido. A su vez, en un raro momento de franqueza, Alexander compartió un atisbo de sus propias cargas, de crecer a la sombra de un padre legendario, de las abrumadoras expectativas que conllevaba un nombre tan prestigioso. Ella no dijo nada, solo escuchó, pero la empatía en sus ojos pareció llegar a algo dentro de él. La cercanía inesperada comenzó a despertar emociones complejas. Alexander se sintió atraído por la fuerza silenciosa de ella, su amabilidad, incluso la suave tristeza en sus ojos. Sentía una extraña punzada de celos cuando un joven socio la admiraba en una gala o cuando reía por teléfono con un viejo amigo. Desestimó estos sentimientos como distracciones, debilidades que no podía permitirse. Pero, le gustara o no, la semilla del amor había comenzado a crecer en el corazón helado de Alexander Sterling. Y ella, aún reservada y marcada por las circunstancias, no podía negar que este hombre frío y distante, poco a poco revelaba facetas de sí mismo que la hacían latir de las maneras más confusas. Pero la frágil pieza de su matrimonio por contrato no duró mucho. Victoria Sterling, reacia a aceptar una nuera que no pertenecía a su mundo, comenzó a maquinar. Usando su influencia, filtró titulares sugestivos a la prensa sensacionalista sobre el matrimonio de su hijo por motivos de negocios. Difundió historias distorsionadas sobre el pasado de ella, presentándola como una cazafortunas. Los rumores se extendieron rápidamente entre la clase alta, y ella se convirtió en el centro de susurros y críticas allá donde iba. Aunque profundamente herida, mantuvo la compostura, al menos en apariencia, decidida a no dejar que nadie, ni siquiera Alexander, la viera desmoronarse. La tensión alcanzó su punto álgido con un malentendido devastador. Una tarde,
Ella pasó por casualidad por la oficina de Alexander y escuchó parte de una llamada telefónica que él mantenía con su abogado. Sí, el contrato avanza sin problemas. Está cumpliendo su parte bastante bien. Solo necesitamos que todo se mantenga hasta que se finalice la fusión. Exactamente. Es solo una solución temporal. Ella sintió que se le rompía el corazón. Esas palabras frías y calculadas confirmaron su miedo más profundo. Para Alexander, ella seguía siendo solo una herramienta, un papel temporal para ayudarlo a cerrar un trato comercial. Todos los momentos tiernos, las fugaces muestras de cariño que se había atrevido a esperar significaban algo. Tal vez eran solo lástima, o peor aún, parte de su estrategia. Su alma estaba inundada de dolor y decepción. No podía vivir un día más en esta mentira. Su orgullo era demasiado profundo. Herida. Esa noche, guardó en silencio sus pocas pertenencias en una maleta. Dejó el costoso anillo de bodas de diamantes sobre el tocador. Cuando Alexander regresó, la encontró de pie en la sala, con la maleta a su lado, el rostro pálido, pero la mirada firme. «No puedo más, señor Sterling», dijo ella con voz apenas firme. «Quiero rescindir el contrato de inmediato. Puede quedarse con el resto del dinero. Solo quiero irme». Alexander se quedó paralizado. La miró, la maleta y luego la expresión decidida en su rostro. Por primera vez en su vida, el pánico se apoderó de su corazón helado. ¿Perder a ella? La idea lo golpeó como un cuchillo en el pecho. Se había acostumbrado a su presencia, a la serena calidez que aportaba a su vida vacía, a ver su silueta moverse por la casa. Y ahora, dolorosamente y demasiado tarde, se dio cuenta de lo mucho que había llegado a significar para él. No como una novia por contrato, sino como ella. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Vance? Su voz se volvió áspera, una reacción instintiva para ocultar el miedo que crecía en su interior. Tenemos un contrato. No puedes marcharte sin más. Intentó aferrarse de la única manera que conocía. Con poder, con dinero. ¿Quieres más? ¿Cuánto? No se trata de dinero, gritó ella, con lágrimas finalmente desbordándose. Se trata de respeto, de dignidad. No soy una mercancía para que la uses y la deseches. Te oí hablando con tu abogado. Sé que no significo nada para ti. Alexander se quedó quieto. Se dio cuenta de inmediato de que ella lo había escuchado y lo había malinterpretado de la peor manera posible. Pero lo que importaba más que ese malentendido era su propia reacción ahora. No estaba enojado por la ruptura del contrato. Estaba aterrorizado de perderla. Los muros de hielo que había construido alrededor de su corazón durante años se derrumbaron en un instante. Ella. Era la primera vez que pronunciaba su nombre tan suavemente, tan íntimamente. Su voz tembló, llena de angustia. Se acercó, queriendo alcanzarla, pero temiendo alejarla más. Me malinterpretaste. No es así. Yo luchó, perdido en una tormenta de emociones. Te necesito, ella. No por ese maldito contrato. No por la empresa. Te necesito. La confesión fue repentina, cruda, torpe, pero completamente sincera. Ella se quedó atónita. Vio la vulnerabilidad, la desesperación, el miedo muy real en sus ojos grises, generalmente fríos como la piedra. Esta era una versión de nunca había visto a Alexander Sterling. Ya no sé qué creer, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Alexander sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que actuar de inmediato. Llamó a su abogado y exigió el cese inmediato de cualquier medida legal relacionada con la estabilización de imagen durante el matrimonio. Aceptó las posibles consecuencias legales de violar el testamento de su padre. Contactó a su equipo de relaciones públicas y les ordenó que desmantelaran cualquier rumor falso sobre ella y defendieran públicamente su honor con declaraciones contundentes e inequívocas. Y lo más importante, se dirigió directamente a la finca de su familia para confrontar a su madre. El enfrentamiento entre madre e hijo fue explosivo.
Por primera vez, Alexander no cedió, no se quedó callado. Declaró sus verdaderos sentimientos por ella y exigió que Victoria detuviera todos los intentos de socavarla. Ella es la mujer que amo, madre. No es una aventura, no es un peón. Es mi esposa y siempre lo será si me acepta. Incluso advirtió que rompería por completo los lazos con la familia si ella continuaba. Interferir. Su postura inquebrantable dejó atónita a Victoria, que quedó en silencio. Tras arreglarlo todo, Alexander regresó al ático. Ella seguía allí, casi como si hubiera estado esperando. Se acercó a ella y se arrodilló, un gesto de humildad que nadie podría haber imaginado de un hombre como Alexander Sterling. Le tomó la mano, con los ojos llenos de remordimiento y amor puro. Ella, lo siento. Siento mucho haberte metido en esto desde el principio. Fui ciego y egoísta. No vi tu verdadero valor. No solo como una asistente brillante, sino como una mujer increíble, fuerte, cariñosa y comprensiva. Me he enamorado de ti, ella. Perdidamente enamorado sin darme cuenta, hasta que casi te pierdo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo nuevo, de intrincado diseño, completamente diferente de la fría y transaccional alianza. Esto no es parte de un trato, ella. Este es mi corazón. Quiero pedírtelo de nuevo desde lo más profundo de mi alma. Eleanor Vance, ¿te casarías conmigo? Cásate conmigo de verdad, no por un contrato, sino para compartir una vida real y formar una familia verdadera con amor y respeto mutuo. La miró profundamente a los ojos, con la voz temblorosa de emoción. Pasaré el resto de mi vida demostrándote mi amor y haciéndote feliz, pero la decisión es tuya. Eres libre. Ella miró al hombre arrodillado ante ella. La sinceridad pura en sus ojos, la profunda transformación en su alma. Su corazón, aunque herido, se llenó de emoción. Se dio cuenta de que se había enamorado de este hombre complicado en el camino. Asintió suavemente, mientras las lágrimas volvían a caer, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sí, Alexander, lo haré. Él le secó las lágrimas con suavidad y le puso el anillo en el dedo. Se puso de pie, la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, respirando su aroma familiar y reconfortante. El abrazo ya no era rígido ni distante. Estaba lleno de calidez, paz y amor verdadero. La vida de Alexander y ella comenzó de nuevo. El ático, antes frío, ahora brillaba con calidez, lleno de risas, comidas compartidas y afecto genuino. Alexander aprendió a equilibrar el trabajo y la vida, dedicó tiempo para ella, la escuchó, apoyó sus sueños. Demostró amor no solo con grandes gestos, sino en los pequeños momentos significativos, respetándola, cuidándola. Ella, ahora llena de confianza y amor, no era solo la señora Sterling. Persiguió su pasión por el arte y abrió su propia y acogedora galería. Su relación con Victoria seguía siendo algo distante, pero ya no hostil. Aunque todavía no estaba del todo satisfecha, Victoria tuvo que admitir que ella había traído alegría y un cambio profundo a su hijo, algo que ni el dinero ni el estatus podrían jamás lograr. Y a veces, en las noches tranquilas, sentados juntos en el sofá, contemplando las brillantes luces de Nueva York, Alexander le susurraba al oído: «Gracias por no irte esa noche. Me salvaste». Ella sonreía, le apretaba la mano y le susurraba: «Nos salvamos mutuamente, Alexander». Su historia de amor, nacida de un contrato a sangre fría, se había convertido en algo real y profundo. Prueba de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, trascendiendo estatus, sanando heridas y ablandando hasta los corazones más duros. El otrora insensible multimillonario había aprendido a amar con locura y con todo el corazón gracias a la mujer que entró en su vida y la cambió para siempre. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.